En el pequeño pueblo de San Gabriel, el juicio contra Roberto resonaba en los oídos de todos. Era un día gris, y el tribunal no solo estaba lleno, sino cargado de una tensión que hacía que hasta el aire pesara. Roberto, un hombre humilde de piel negra, miraba con ojos firmes pero cansados. Había pasado semanas encerrado, acusado de un atropello múltiple que él aseguraba no haber cometido, y ahora debía enfrentar un juicio donde todo ya parecía decidido. El juez Héctor Núñez, con su apariencia imponente y su reputación intachable, al menos en apariencia, presidía el estrado dando golpes secos con su mazo. «Procedamos», dijo con un tono que no dejaba lugar para objeciones. Desde las bancas el pueblo entero parecía ya haberlo condenado. «Papá, no te preocupes. Voy a sacarte de esto», murmuró Camila desde el otro lado del salón antes de que los guardias la empujaran hacia el público. Ella no tenía permitido acercarse. A sus apenas 12 años, su voz no podía imponerse en esa sala ocupada por hombres de trajes caros y actitudes frías. Mientras el abogado defensor de Roberto intentaba argumentar sin mucho éxito, el juez no despegaba la mirada de su escritorio como si todo aquel espectáculo no fuera más que una formalidad. Camila observaba las caras inescrutables de los presentes y las miradas altivas que acompañaban cada falso testimonio. Sus manitas apretaban con fuerza una cruz de madera que siempre llevaba consigo. Fue entonces cuando algo en ella se agitó, como si una brisa caliente le recorriera el cuerpo. En un movimiento que tomó por sorpresa a todos, Camila se levantó de golpe de su asiento en las bancas traseras y gritó con una voz que silenció incluso a los murmullos más discretos: «Suelta a mi papá y yo haré que vuelvas a caminar». Las palabras quedaron flotando en el aire, desconcertando a todos. Algunos asistentes soltaron risas ahogadas, mientras otros se miraban con incredulidad. El juez Héctor levantó la cabeza lentamente y la clavó en ella, como un halcón que fija a su presa. «¿Quién eres tú para hablar aquí?», preguntó con un filo que podía cortar acero. «Soy su hija y digo la verdad. Déjenlo ir». La firmeza en sus palabras no se esperaba de alguien de su edad, y por un instante incluso los guardias que la rodeaban dudaron en escoltarla a la salida. El sonido seco del martillo del juez retumbó en la sala. «Ya basta. Sácala de aquí o declararé desacato». Pero Camila no retrocedió. Algo en su mirada lo paralizó. Quizá eran aquellos ojos oscuros que de algún modo le parecieron familiares. «Juro que si lo sueltas yo cumpliré mi palabra», murmulló una vez más antes de que un guardia la arrastrara fuera de la sala. Desde las bancas traseras, Rosa, la abuela de Camila, seguía todo con una mezcla de angustia y orgullo. Los espectadores intercambiaban miradas algo inquietos. Pese a toda su experiencia, Héctor no pronunció más palabras. Su rostro estaba rígido. Sentía que aquel desafío, por irracional que pareciera, había tocado una cuerda que jamás debió tocarse. Después del incidente, el tribunal intentó continuar como si nada hubiera pasado, pero el juez no lograba concentrarse. Desde su silla de ruedas, sus manos tamborileaban sobre el escritorio mientras escuchaba los testimonios de los testigos. Las dudas que comenzaban a surgir entre los asistentes no pasaron desapercibidas para él. «¿Qué pensará esta gente ahora?», se preguntó mientras hacía una pausa más larga de lo normal para beber agua. No podía permitirse mostrar debilidad y, sin embargo, la presión comenzaba a hacerse evidente. Camila había plantado una semilla que poco a poco iba germinando, aunque nadie estaba listo para admitirlo. Cuando llegó el receso, el público abandonó la sala entre susurros. «La niña, ¿qué habrá querido decir con eso?», y planteaban algunos. «Esa familia siempre ha sido honesta, no entiendo nada». Desde una esquina, Rosa se acercó con prisa a su nieta, quien apenas contenía las lágrimas. «Hiciste bien en hablar, corazón. No tengas miedo, porque esto no se acaba aquí», dijo la anciana, abrazándola con fuerza. Camila apenas asintió. En su mente no podía quitarse la expresión del juez cuando la miró. No fue desdén, sino algo más que ella no podía descifrar del todo. Mientras tanto, en otro rincón, Lucía, la trabajadora doméstica, observaba el espectáculo desde su posición incómoda en la penumbra. Sabía que lo que estaba por suceder cambiaría San Gabriel para siempre. 5 días antes del enfrentamiento de Camila con el juez, en horas de la madrugada, Lucía tomó la decisión más difícil de su vida. Después de tanto tiempo cargando con la culpa de no haber hablado, aquella noche decidió actuar. Caminó por las silenciosas calles de San Gabriel, temblando de pies a cabeza. Tocó la puerta de Rosa, la abuela de Camila, con manos temblorosas y el corazón como tambor. La anciana, desconcertada al verla tan tarde, abrió la puerta con cautela, pero en cuanto notó la expresión de Lucía, aquella mezcla de urgencia y temor, supo que no era una visita cualquiera. «Necesitamos hablar. Es sobre Roberto. Y la verdad detrás de todo esto», murmuró Lucía casi ahogada en su propia voz. Rosa, saltándose cualquier formalidad, la invitó a pasar. «Camila, ven aquí. Creo que quieres escuchar esto también», dijo mientras cerraba la puerta. Aún incrédula de lo que estaba por ocurrir esa noche,
Lucía esperó a que Camila entrara a la pequeña cocina y, después de un profundo suspiro, comenzó a hablar. Yo lo vi todo. Aquella noche del accidente estaba cerca de mi ventana. Escuché el ruido del auto, los gritos. Vi lo que hicieron. No fue tu papá, Camila. Fue Eduardo, el hijo del juez. La declaración cayó como una piedra en el silencio de la cocina. Rosa entrecerró los ojos, tratando de asimilar las palabras, mientras el rostro de Camila mostraba una mezcla de ira y asombro. Lucía continuó, apretando sus manos sobre la mesa como si eso la ayudara a reunir el coraje necesario. Eduardo conducía borracho. Atropelló a esa anciana y luego chocó contra un poste. Cuando se dio cuenta del desastre que había causado, llamó a su padre para que lo ayudara. El juez Héctor llegó casi de inmediato con sus amigos y comenzaron a encubrir todo. Camila no pudo contener las lágrimas, pero tampoco vaciló en preguntar: ¿y por qué a mi papá? ¿Por qué él? Lucía bajó la mirada luchando contra los recuerdos de ese fatídico día. Porque a tu papá lo consideraban un don nadie, Camila. Un blanco fácil. Es negro, humilde, sin dinero ni poder. Seguro pensaron que nadie lo defendería. Pero también había algo más. Lucía hizo una pausa como si las siguientes palabras fueran las más complicadas de todas. Hace años tu papá tuvo un problema con el juez Héctor. Fue algo menor, pero suficiente para que el juez lo marcara como una molestia. Un hombre que no tenía miedo de hablar. Cuando se presentó esta oportunidad, Héctor no dudó en usar su posición para convertirlo en el culpable. Fabricaron pruebas, manipularon testigos. Todo para proteger a Eduardo. Rosa maldijo en voz baja, mientras Camila, aunque sintiendo rabia, cerró los puños con determinación. Lucía sabía que no podía quedarse solo en palabras. Tengo pruebas. Esa noche grabé todo desde mi ventana. Guardé el video, pero siempre tuve miedo de mostrarlo. Me amenazaron, Camila. Me intimidaron para que mantuviera la boca cerrada. Dijeron que me destruirían la vida si hablaba, y yo les creí. Pero finalmente decidió romper el silencio. Lucía colocó un pendrive sobre la mesa y lo empujó hacia Camila. Aquí está la verdad. Esto muestra exactamente lo que sucedió esa noche. Incluye el atropello, el encubrimiento de Héctor y cómo tus vecinos se dejaron comprar por él para testificar en contra de tu papá. Rosa lo tomó en sus manos mientras Camila clavaba su mirada en Lucía. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó la niña con una firmeza que sorprendió a las dos mujeres mayores. Rosa pensó unos segundos antes de responder. Vamos a luchar. Con esto tenemos la verdad de nuestro lado. Durante los días siguientes, Lucía y Rosa se encargaron de planear cuidadosamente lo que harían. Camila, lejos de asustarse, estaba más resuelta que nunca. Hasta practicó frente al espejo las palabras que les dirigiría al juez. Mientras tanto, Lucía no dejaba de mirar nerviosa cada esquina al salir de su modesto trabajo. Sabía que al enfrentarse al juez no había vuelta atrás. Esto no es solo por Roberto. Es por todos los que han sufrido en silencio, pensaba Lucía cada noche. Aunque tenía miedo, la determinación de esa niña le daba fuerzas que no sabía que poseía. De vuelta al presente, el tribunal estaba en receso. Desde el fondo de la sala, todos miraron en dirección a la puerta cuando Camila entró acompañada de Rosa y Lucía. Nadie había visto a las tres juntas antes, y ahora caminaban como si fueran un solo frente, tan calmadas como imponentes. Incluso Roberto, sentado en el banquillo de los acusados, se quedó paralizado al verlas entrar. Algo en la expresión de su hija le envió un mensaje claro. No estaban allí para ser ignoradas. Camila se colocó detrás de su padre y su pequeña mano descansó en su hombro. El juez, al alzar la vista, notó la presencia de Lucía al lado de la niña. Por primera vez en todo el juicio, sintió un golpe de incertidumbre que no pudo ocultar. El martillo resonó indicando el final del receso y todos retomaron sus lugares. Pero esta vez la balanza estaba a punto de inclinarse, y nadie, ni siquiera Héctor Núñez, estaba preparado para lo que venía. La sala del tribunal estaba repleta, cada rincón ocupado por las miradas ansiosas y prejuiciosas de los habitantes de San Gabriel. Roberto permanecía sentado en el banquillo de los acusados, su única defensa siendo su propia palabra, pero ésta quedaba ahogada entre las voces de los testigos falsos que desfilaban ante el juez. Héctor Núñez escuchaba con expresión solemne, pero detrás de esa máscara imperturbable su influencia se hacía evidente. Los testigos, vecinos de Roberto y antiguos aliados del juez, narraban con detalle cómo Roberto, supuestamente, había robado el coche que pertenecía a Eduardo Núñez y lo había conducido en estado de ebriedad la noche del accidente. Lo vi con mis propios ojos, afirmaba uno de los testigos con vehemencia. Iba a toda velocidad. No parecía el mismo. Otro testigo, esta vez un socio cercano de Héctor, subió al estrado con un dramatismo exagerado, como si recitar sus palabras fuera una obra de teatro bien ensayada. Esa noche vi cómo Roberto, conduciendo ese coche, hizo algo terrible. Primero atropelló a una anciana indefensa que intentaba cruzar la calle.
Y no contento con eso, siguió manejando hasta chocar contra el juez Héctor, dejando al hombre paralítico para siempre. Una vez que el testigo terminó, la sala quedó en silencio por un instante antes de que los murmullos invadieran cada rincón. Eso explica todo. ¡Qué atroz! Se escuchaba entre algunos miembros del público que parecían decidir en ese mismo momento que Roberto era culpable. Héctor, desde su estrado, asentía con gravedad, dejando que las acusaciones alimentaran la atmósfera de culpa sobre el acusado. Los rumores se extendieron como pólvora, y los gestos del público dejaban en claro que le creían al testigo. Incluso había quienes susurraban entre dientes sobre cómo Roberto no solo era responsable de arruinar vidas esa noche, sino también de poner en vergüenza a la comunidad. «Una vergüenza para San Gabriel», gritó alguien desde el fondo, arrancando miradas de desaprobación hacia Rosa y Camila, quienes mantuvieron su mirada al frente con firmeza. Roberto, al escuchar las acusaciones falsas, cerraba los ojos, su rostro endurecido por la impotencia. Sabía que los testigos no eran simples vecinos, eran peones del juez, cuidadosamente elegidos para sostener la mentira en su contra. El juez golpeó con su martillo, pidiendo orden en la sala. Las pruebas son claras y los testimonios contundentes. Todo apunta a Roberto como el responsable. Su voz fría y contundente tropezaba con el creciente malestar de la sala. Héctor había planeado todo como una obra teatral, calculando incluso las emociones del público. Todo parecía inclinarse en su favor, pero entonces Camila, con pasos firmes, se puso de pie una vez más. Desde las bancas traseras, su voz resonó como un trueno en la silenciosa atmósfera del tribunal. «Suéltala a mi papá, y yo haré que vuelvas a caminar». Por un momento el ruido cesó. Todos, incluyendo al juez, giraron para mirarla con diferentes emociones. Asombro, burla, incredulidad. «Otra vez esta niña con sus tonterías», gritó alguien desde el público arrancando risas amargas. Pero Camila no bajó la cabeza. Sus ojos estaban clavados en Héctor, quien por primera vez parecía cansado, casi irritado. «Sácala de la sala», ordenó con un tono seco, golpeando 3 veces el martillo. «No tengo tiempo para esto». Los guardias comenzaron a moverse hacia Camila, pero antes de que pudieran tocarla, una voz se elevó desde el fondo de la sala. «No es necesario que la saquen», dijo Lucía mientras se ponía de pie con las manos temblorosas. El silencio cayó pesadamente sobre la sala mientras todos giraban para mirarla. Lucía avanzó lentamente, sosteniendo un pequeño pendrive listo para mostrarlo al mundo. «Ella dice la verdad. Usted, Héctor Núñez, es un mentiroso. Su hijo debería estar en este lugar, no Roberto. Él es inocente y yo tengo las pruebas para demostrarlo». Levantó el pendrive en el aire, sujeta por el peso de su propia valentía. Rosa tomó la mano de Camila y le susurró al oído. «Ahora sí, todo cambiará». El juez, aunque rígido, se quedó inmóvil por un segundo, incapaz de ocultar el impacto de la declaración. El público, que minutos antes se burlaba de las palabras de Camila, ahora contenía el aliento. El murmullo en la sala explotó de inmediato. «¿Pruebas? ¿Qué está diciendo?». La tensión era palpable, estirando los nervios de todos como una cuerda a punto de romperse. Héctor entrecerró los ojos, su mandíbula apretada con fuerza. «Esto es un intento absurdo de desacreditarme. La sala no permitirá daños a mi reputación. Guardias, retiren». Pero antes de que pudiera terminar, los abogados de la defensa intervinieron inmediatamente. El tribunal quedó en suspenso, expectante, como si nadie respirara a la espera de lo que sucedería después. ¿Lucía podría realmente voltear la historia? ¿El juez encontraría una forma de silenciarla? Mientras tanto, Camila, aún de pie junto a su padre, lo miró con ojos dulces pero llenos de determinación. Roberto, aunque todavía atado por las cadenas de la injusticia, sentía en su corazón que algo estaba a punto de romperse. La verdad comenzaba a salir a la superficie, y San Gabriel, acostumbrado a guardar secretos, no estaba preparado para lo que venía. La sala, que segundos antes era un mar de murmullos, quedó inundada por un silencio aplastante tras las palabras de Lucía. Todos los ojos estaban sobre el pendrive que levantaba en alto, como si ese pequeño objeto fuera capaz de cargar con todo el peso de la verdad. Héctor Núñez, inmóvil en su estrado, intentó mantener aquella expresión de dominio, pero cualquiera que lo observara de cerca podía notar la primera grieta en su fachada. Sus nudillos se apretaron contra el borde de la mesa y respiraba más rápido de lo habitual. El público, confuso, miraba entre Lucía y el juez, procesando lo que acababa de pasar. «No sé qué cree que va a lograr con esto», dijo Héctor con su voz más autoritaria, aunque aquella seguridad de antes parecía forzada. «Estas acusaciones no tienen fundamento. Este tribunal no reconoce pruebas que no hayan sido presentadas formalmente. Guardias, sáquenla de aquí». 2 hombres trajeron sus manos hacia Lucía, pero antes de que puedan siquiera acercarse, Camila dio un paso al frente.
con la misma fuerza que había mostrado minutos antes. No pueden ignorarnos. Yo les dije la verdad. Mi papá es inocente y ustedes lo saben, exclamó la niña. Su voz, pequeña pero firme, rebotó en las paredes del tribunal con una intensidad que hizo que los guardias se detuvieran por un segundo, dubitativos. Roberto, desde su banquillo, observaba a su hija con el corazón oprimido. Todo en ella le recordaba a su difunta esposa, a quien siempre describió como pequeña, pero con una voluntad inquebrantable. Héctor golpeó su martillo contra la mesa en un intento de retomar el control. Suficiente. Este juicio no es un juego. Sacarán a esta mujer y a esa niña ahora mismo. Pero entonces Lucía elevó la voz con una fuerza que paralizó a todos. Si me sacan de esta sala, estaré regresando con la policía en mis manos. Tengo pruebas y toda esta farsa va a caer. Basta de mentiras. Su hijo cometió el crimen, y este pueblo merece saberlo. Aunque sus palabras retumbaban con valentía, Lucía se aferraba a sus piernas temblorosas mientras recordaba todo lo que había arriesgado al hablar. Las palabras de Lucía provocaron un torbellino de emociones entre los asistentes. Algunos del público comenzaron a murmurar entre ellos, masticando la idea de que el héroe del pueblo, ese inquebrantable juez paralítico, pudiera ser un mentiroso. «Esto no puede ser cierto, ¿no?», susurró una mujer desde las bancas traseras. «¿Tú qué crees?». «Puede que haya algo en lo que dice», respondió el hombre a su lado. Lucía se giró hacia las bancas donde Rosa y Camila esperaban, pidiendo respaldo con la mirada. Mientras Rosa asentía con calma, tratando de infundirle valor, los ojos de Camila ardían con determinación. Con pasos seguros, la niña avanzó hasta quedar al lado de Lucía, enfrentándose directamente al juez. Y fue entonces que Camila, con toda la fuerza que le daba el coraje de defender a su padre, levantó la voz de nuevo. «Después de ver esas pruebas, van a ver al supuesto paralítico caminar de una vez por todas». Las palabras de la niña resonaron con tal desafío que la sala entera se congeló. Los murmullos se ahogaron casi al instante y muchas bocas quedaron abiertas pero sin emitir sonido. Rosa observaba a su nieta con asombro, mientras Roberto desde su asiento sentía que el pecho se le llenaba de orgullo y esperanza. El comentario directo de Camila perforó como un dardo afilado la imagen perfecta que Héctor siempre había mantenido. El juez apretó los puños sobre el estrado, pero su rostro lo traicionó. Aquellas palabras lo habían golpeado más fuerte de lo que admitía. «Esto es absurdo, un teatro infantil», exclamó Héctor, pero su voz se quebraba en las palabras finales. El público, antes dividido, ahora lo observaba con escepticismo profundo. Héctor golpeó el martillo repetidamente, pero el eco ya no tenía el peso de antes. Por primera vez parecía incapaz de silenciar las dudas que ahora habitaban la sala. Mientras tanto, Lucía, sin dudar un segundo, avanzó hacia el abogado defensor. Entregándole el pendrive, pronunció con voz fuerte: «Muéstralo todo». El abogado, que hasta el momento había estado esperando pacientemente una oportunidad para algo que realmente destrozara la acusación, asintió con firmeza y conectó la memoria USB a su computadora. «Solicitamos que este contenido sea proyectado ante la sala como evidencia», declaró, enfrentando al juez sin parpadear. Las palabras del abogado provocaron una serie de murmullos que comenzaron a romper el silencio. ¿Qué será esta prueba? ¿Y podría ser cierto lo de Núñez? Decenas de ojos se desviaron hacia Héctor, quien permanecía rígido y ahora más pálido que nunca. En un intento desesperado trató de frenar la situación. «Esto no es procedimiento. Esto no es...». Pero su voz fue ahogada una vez más por el creciente ruido y la atención puesta en la pantalla, que pronto proyectaría lo que muchos intuían que sería la caída de un hombre poderoso. Los minutos que siguieron estuvieron cargados de un suspenso casi insoportable. Roberto, desde su asiento, observaba con el peso de meses de angustia acumulada en cada respiración. Camila, junto a Rosa y Lucía, se mantuvo firme, quizás ahora más fuerte que todos los presentes. La verdad estaba a punto de ser revelada, y la figura imponente de Héctor Núñez, que durante tanto tiempo había atemorizado a San Gabriel, empezaba a desmoronarse frente a los ojos de todos. El suspenso en la sala del tribunal era casi insoportable. Todos observaban la pantalla con una atención que nunca habían prestado antes en sus vidas. Cuando el abogado de Roberto finalmente presionó reproducir, el video comenzó y con él, el silencio aplastante que envolvía a San Gabriel se rompió para siempre. En la grabación, la primera escena era clara. La cámara de Lucía mostraba el coche de Eduardo, un sedán negro, circulando a toda velocidad en la oscura noche. El vehículo zigzagueaba de un lado a otro hasta que de forma abrupta y violenta atropelló a la anciana que cruzaba la calle con dificultad. Los gritos de horror que llenaron la grabación hicieron que muchos en la sala contuvieran el aliento.
La anciana quedó inconsciente en el pavimento, mientras Eduardo continuaba sin detenerse hasta que chocó de lleno contra un poste unos metros más adelante. Luego, aún tambaleándose a causa de la ebriedad, Eduardo bajó del coche y sacó su teléfono. La grabación captó con claridad su llamada desesperada. Papá, necesito ayuda. Por favor, no sé qué hacer. No puedo ir a la cárcel. Tienes que ayudarme. Las palabras desesperadas de Eduardo resonaron en la sala como un golpe. Todos los presentes sintieron un nudo en el estómago al entender que, en ese momento, Eduardo no llamó a una ambulancia para ayudar a la anciana, quien seguía tirada en la calle, sino que priorizó ponerse a salvo. La siguiente escena fue aún más devastadora. En el video, el coche de Héctor llegó rápidamente acompañado por otros 2 vehículos. 3 hombres, elegantes y serios, con expresión de complicidad, salieron junto a él. Eduardo corrió hacia su padre como un niño asustado, y las cámaras de Lucía captaron claramente el diálogo. «¿Qué hiciste, Eduardo?», preguntó Héctor, pasándose una mano por la cara como si tratara de suprimir su impaciencia. «Fue un accidente, te lo juro. No la vi. Estaba noche oscura. Y luego choqué», balbuceaba Eduardo mientras señalaba el coche destrozado. Héctor lo interrumpió bruscamente. «Cállate. Nos encargaremos de esto, pero tú no te muevas de aquí». A continuación, el video mostró cómo Héctor y los hombres que lo acompañaban comenzaron a limpiar la escena del crimen. Movían objetos, retiraban cualquier evidencia que pudiera incriminar a Eduardo e incluso acomodaron el vehículo para que pareciera que el accidente ocurrió en condiciones diferentes a las reales. Pero lo peor llegó poco después. Mientras Lucía observaba desde detrás de su cortina, su cámara captó cómo Héctor y sus hombres planeaban a quién culpar. «Necesitamos un culpable confiable. Uno fácil, alguien que no pueda defenderse», dijo Héctor en voz baja mientras señalaba hacia un barrio humilde cercano. Uno de los hombres preguntó: «¿Qué hay de ese tipo? ¿Cómo se llamaba? ¿Roberto? El obrero que tuvo problemas contigo hace años. Nadie lo va a cuestionar». Héctor, con una sonrisa fría y calculadora, asintió. «Es perfecto. Además, necesitamos algo más si queremos dar credibilidad». Un breve silencio siguió antes de que el juez diera la instrucción final. «Diremos que también me atropelló a mí. Eso les dará una buena historia para que el pueblo esté de nuestro lado. Un juez paralítico, víctima de un hombre violento y sin moral. ¿Quién se atreverá a dudar?». Ese momento en la grabación fue como un disparo para la audiencia en el tribunal. Murmullos sorprendidos comenzaron a llenar el aire. ¿Qué? Lo inventaron todo. Los vecinos que estaban allí empezaban a mirar a Héctor con una mezcla de asombro y desilusión. La imaginaria compasión que siempre habían sentido por él ahora se transformaba en indignación. Lo que hasta ese día parecía un juez ejemplar estaba mostrando su verdadera cara. El video no terminaba ahí. Mostraba cómo los hombres de Héctor hablaban con los vecinos que presenciaron el accidente. La oferta era clara: mantén la boca cerrada y te daremos suficiente dinero para que te olvides de todo esto. Si hablas ya verás lo que pasa. La mayoría accedió por miedo o por codicia. Sin embargo, cuando se acercaron a Lucía, las cosas fueron diferentes. En la grabación también se veía a 2 hombres elegantes, bien vestidos, tocando la puerta de la casa de Lucía. Ella abrió, pero la conversación rápidamente se tornó tensa. «Sabemos que viste algo. Tienes 2 opciones. Te quedas callada por tu bien, o algo muy malo podría pasarte a ti y a tu familia». En el tribunal, los ojos de todos se volvieron hacia ella, horrorizados al escuchar la amenaza grabada. Pero lo más impactante fue lo que Lucía respondió a los hombres. «No haré lo que me piden. No voy a mentir para proteger a gente como ustedes». El rostro de uno de ellos se tensó, y antes de irse, Lucía apenas captó la frase final que le lanzaron: «No te vamos a dejar tranquila». Lo que Héctor y sus hombres nunca supieron fue que Lucía tenía una cámara oculta que capturó todo. Cuando el video terminó, quedaba poco más que decir. Durante minutos la sala permaneció en un silencio abrumador, roto únicamente por los susurros que parecían cargar todo el peso de la indignación. «No lo puedo creer. Ese hombre es un monstruo. Y nosotros lo alabábamos como un héroe». Las miradas de desprecio hacia Héctor parecían quemarle la piel. Incluso sus aliados habituales bajaban los ojos, incapaces de enfrentarse al escándalo. Lucía permanecía de pie, con lágrimas en los ojos, pero cargada de orgullo por haber hablado finalmente. Camila agarró la mano de su abuela y se mantuvo firme mirando directamente a Héctor. Rosa susurró: «Ahora la verdad tiene la palabra». Roberto, desde el banquillo, derramaba lágrimas en silencio, agradecido pero aún abrumado por la magnitud de todo lo ocurrido. Héctor, aún tras su estrado, parecía más pequeño de lo que nunca se le había visto.
Su cuerpo rígido no podía ocultar el sudor en su frente ni el temblor en sus manos. En un hecho irónico y revelador, ahora era él quien se encontraba como un prisionero en su propia sala. Y aunque el juicio no había llegado a su fin, para todos los presentes, la justicia ya había comenzado a dar su veredicto. La sala del tribunal, que minutos antes era un hervidero de voces burlonas y de incredulidad, quedó completamente sumida en tensión. Las pruebas presentadas por Lucía eran indiscutibles. El accidente de Eduardo, la manipulación de Héctor, los testigos comprados y la amenaza directa que recibió Lucía. Pero nada pudo preparar a los presentes para lo que ocurrió después. Por primera vez, el juez Héctor Núñez, hasta entonces considerado una figura intocable, comenzó a mostrar señales de verdadero pánico. Su rostro, normalmente impenetrable, estaba ahora pálido y sus manos temblaban incontrolablemente sobre el estrado. Esto es un montaje, trató de justificar Héctor, levantándose ligeramente de su supuesta posición paralítica, pero las palabras apenas salían de su boca. Es un intento de desacreditarme. Yo soy la víctima aquí. Sin embargo, sus habituales estrategias de manipulación ya no tenían efecto. El público lo había visto todo, y ahora entendía quién era realmente. Los murmullos de asombro e indignación llenaron la sala. «Paralítico», decían. Gritó alguien desde las bancas, con un tono de desprecio que arrancó aplausos de los presentes. Por primera vez, el juez Héctor Núñez se encontraba en una posición desconocida, en desventaja, cercado por la verdad. La tensión dio un giro inesperado cuando, en un evidente ataque de pánico, Héctor se levantó repentinamente de su silla de ruedas. Su acto fue tan impactante que arrancó murmullos de incredulidad entre los asistentes. «Levántate tú también, Roberto», gritó con sarcasmo una mujer desde el fondo, siguiendo inmediatamente con una carcajada amarga. Pero cualquier humor en la situación quedó eclipsado por lo que sucedió después. Héctor, desesperado por salvarse, comenzó a caminar apresurados pasos hacia la puerta trasera del tribunal. Sus movimientos torpes pero cada vez más acelerados dejaron claro que su tan comentada parálisis no era más que otra pieza clave en su gran teatro. El público quedó paralizado por un momento, hasta que alguien gritó: «Está tratando de escapar». Esa simple declaración detonó la furia contenida de los espectadores, que comenzaron a alzarse de sus asientos, gritando y abucheando al juez mientras intentaba huir. «¡Cobarde!», exclamó un hombre mayor, mientras otros coreaban indignados. «¡Mentiroso! ¡Corrupto! ¡Traidor!». Algunos llegaron incluso a bloquear su camino, estirando los brazos para evitar que alcanzara la salida. Héctor se giró, con el rostro rojo de rabia y miedo, pero no encontró escapatoria. Por más que intentaba abrirse paso, los ciudadanos del pueblo lo rodearon, formando un muro humano a su alrededor. «No irás a ninguna parte», le gritó alguien, empujándolo ligeramente hacia atrás hasta que tropeó contra la pared. Los gritos se intensificaron mientras la multitud iba aumentando su presión. Héctor levantó las manos, intentando exigir orden, pero su voz ya no tenía ningún peso. «Déjenme salir. No tienen derecho. Soy el juez superior de San Gabriel». Sin embargo, sus palabras no significaban nada para quienes ahora veían frente a ellos al responsable de uno de los mayores engaños en la historia del pueblo. Lo único que les importaba era ver cómo finalmente enfrentaría justicia. Mientras el alboroto llegaba a su punto crítico, los policías que ya habían sido alertados avanzaron rápidamente hacia el estrado. «Quédese en el lugar», gritó uno de ellos mientras tomaba la delantera, acompañado por otros agentes que rodearon al juez y aseguraron la sala. Todo el mundo observaba con atención cómo esposaban al hombre que alguna vez controló sus vidas desde un pedestal. Héctor, derrotado, finalmente bajó la cabeza, pero antes de que pudiera ser sacado del tribunal, alguien lanzó una frase que resonó por encima del bullicio. «A él y a su hijo. Son lo mismo». La sala estalló en exclamaciones de acuerdo, mientras Eduardo Núñez, que hasta ahora se mantenía oculto del juicio, apareció en la sala esposado también. Su rostro estaba demacrado, y sus ojos, antes llenos de arrogancia, mostraban ahora una combinación de arrepentimiento y pánico. La caída de los Núñez no fue un asunto individual. Los agentes también comenzaron a confiscar material adicional, evidencias y documentos que apuntaban a otros cómplices en el encubrimiento del delito, incluyendo a los testigos pagados que habían participado en la falsa incriminación de Roberto. El tribunal se convirtió en un hervidero de rumores y acusaciones, pero esta vez nadie apoyaba al juez. Incluso los aliados históricos de Héctor bajaban la cabeza en vergüenza, o trataban de mezclarse entre la multitud para no ser vistos. El momento más emotivo llegó cuando la familia de la anciana, atropellada por Eduardo, rompió a llorar en plena sala. Ese hombre nunca levantó un solo dedo para ayudarla, a pesar de usar su accidente como excusa para mentirle a todo el pueblo, dijo uno de sus hijos con la voz cortada.
Las palabras resonaron como una última estocada contra un hombre que alguna vez fue alabado como un héroe ejemplar, pero que ahora no era más que un reflejo de ambición y codicia. Finalmente, tras largos minutos de caos, el tribunal recuperó algo de calma. Los gritos se transformaron en murmullos cargados de indignación, pero también de alivio. El juez Héctor Núñez, su hijo Eduardo y su círculo cercano de cómplices habían sido arrestados y su poder, aparentemente invencible, se desmoronaba frente a sus ojos. Una transformación silenciosa comenzó a crecer en el pueblo. Por primera vez, sus habitantes miraban más allá de las falsas promesas de los poderosos y comenzaban a exigir un cambio. Mientras tanto, Roberto, aún impactado por el curso de los acontecimientos, recibió la noticia que había esperado durante meses: su absolución. Señor Roberto Alarcón, queda libre de todos los cargos en su contra. Puede retirarse con su familia, declaró el nuevo encargado del tribunal entre aplausos y lágrimas de emoción. Rosa abrazó a su hijo como si no quisiera soltarlo nunca más, mientras Camila se le aferraba como la niña que siempre lo había defendido, incluso cuando nadie más lo hacía. La sala del tribunal, que alguna vez había sido un lugar de represión y mentiras, se transformó ahora en un símbolo de justicia conquistada. Lucía, la mujer que lo había arriesgado todo, se permitió derramar una lágrima mientras veía a Roberto caminar hacia la puerta, libre al fin. Pero no solo Roberto era libre. Todo el pueblo de San Gabriel parecía ahora liberado de las cadenas invisibles que Héctor Núñez había impuesto durante años. San Gabriel despertó diferente después de la caída de Héctor Núñez. Las calles, antes cargadas de rumores y miedo, adoptaron un aire de esperanza, y en su modesta casa, Roberto Alarcón comenzaba a redescubrir lo que significaba la libertad. Con su absolución oficial, él, su hija Camila y la abuela Rosa volvieron a casa después de meses oscuros. Fue un regreso cargado de emociones. Los vecinos más cercanos, quienes alguna vez dudaron o evitaron involucrarse, empezaron a acercarse con tímidas palabras de disculpa y gestos de solidaridad. Pero para Roberto, nada de eso importaba tanto como el simple hecho de estar con su hija y su madre, listo para recuperar el tiempo perdido. Durante los primeros días en casa, Camila no se separaba de su padre. Dormía abrazada a él como si aún temiera que algo pudiera arrebatárselo. En un momento de tranquilidad, mientras la niña jugaba en el patio con Rosa, Roberto se sentó al borde de la mesa de la cocina y dejó que su mente viajara por todo lo que había pasado. Sus ojos se llenaron de lágrimas al pensar en lo cerca que estuvo de perderlo todo, pero también brillaron con gratitud al recordar quién fue su mayor aliada durante esos días de incertidumbre. Lucía, una tarde. Poco después de su regreso, Roberto tomó una decisión. Cargado con sincera emoción, fue a buscar a Lucía para agradecerle en persona. La mujer, que había asumido el peso de su convicción con una fuerza inquebrantable, recibió a Roberto con los ojos llenos de lágrimas al verlo por fin libre. «Nunca podré pagarte todo lo que hiciste por mí y mi hija», le dijo con voz emocionada. Antes de que ella pudiera responder, Camila apareció detrás de él, abrazándose a las piernas de Lucía. «Gracias por salvar a mi papá», murmuró la niña con esa ternura infantil que no necesitaba más palabras. Fue entonces cuando Roberto, con una sonrisa cargada de emoción, invitó a Lucía a formar parte de sus nuevas rutinas. «Queremos que te quedes más tiempo con nosotros, Lucía. Ya no somos solo una familia de 3. Queremos que seas parte de esta familia». Lucía, que hasta entonces había vivido con el miedo y el aislamiento generados por las amenazas de los Núñez, no pudo contener las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente parte de algo, como si el amor y la gratitud de esa familia se convirtieran en un refugio seguro donde podía sanar las heridas del pasado. «Si ustedes me aceptan», respondió tímidamente, «yo tampoco quiero estar sola». Rosa, al escuchar esto desde el pasillo, levantó la voz con una alegría que no había mostrado en años. «Si no te quedas más tiempo con nosotros, serás la culpable de que pierda buenas anécdotas para contarle a los vecinos. Además, alguien tiene que ayudarme a corregir los modales de estos dos». Así, los días comenzaron a transformarse. Lucía visitaba la casa con frecuencia creciente, hasta el punto de que sus visitas se convirtieron en algo natural. Las tardes tranquilas pasaron a ser momentos compartidos de risas, cenas familiares y conversaciones al atardecer. En esos pequeños momentos, Roberto comenzó a notar cómo se formaba una conexión especial entre ella y Camila. La niña veía en Lucía algo más que a una amiga cercana. Poco a poco, la estaba considerando como la madre que tanto había extrañado. Rosa también había comenzado a abrirle espacio en su corazón, tratando a Lucía más como una hija que como una invitada. Y sin darse cuenta, Roberto también comenzó a mirar a Lucía con nuevos ojos, apreciando no solo su valentía,
sino también la calidez con la que llenaba los vacíos emocionales que la tragedia había dejado en su familia. A pesar de la alegría renovada, las heridas del pasado no desaparecieron de la noche a la mañana. Roberto aún luchaba con los recuerdos de las noches en la celda, sintiéndose impotente, y Camila a veces tenía pesadillas con el día en que casi perdió a su padre para siempre. Pero ahora esas noches oscuras eran distintas, porque encontraron consuelo en el calor mutuo de su hogar. Ver a Lucía sentada a la mesa con ellos, sirviendo su famosa sopa de calabaza, o corrigiendo con ternura a Camila cuando intentaba hacer su tarea, les recordaba que el pasado no podía definirme el destino, y que el amor encontrado podía ser un faro incluso en los días más grises. Conforme pasaron los meses, Roberto poco a poco decidió involucrarse más en la comunidad. San Gabriel estaba cambiando. Muchas personas exigieron una investigación más profunda sobre los aliados de Héctor, y el sistema judicial local comenzó un proceso de reforma. Aunque el impacto del caso Alarcón dejó una huella dolorosa en la memoria del pueblo, también despertó una voluntad renovada de lucha y solidaridad entre los ciudadanos más humildes. Roberto, por su parte, comenzó a dedicar su tiempo a apoyar a los vecinos que alguna vez estuvieron tan desamparados como él, promoviendo charlas y actividades comunitarias para hacer de San Gabriel un lugar mejor. Mientras tanto, en los atardeceres dorados de la región se podía encontrar a Camila y Lucía conversando en el patio, riendo juntas mientras recogían flores o preparaban la comida. Y a veces cruzaban una mirada entre ellas y Roberto, en la que había algo más que gratitud. Había amor, esperanza y una promesa silenciosa de que, aunque el camino había sido duro, el futuro ahora estaba lleno de posibilidades. En una noche especial, mientras cenaban juntos, Rosa, mirando con ojos brillantes su pequeña mesa, levantó su copa de vino en señal de brindis. «Por los nuevos comienzos», dijo con voz emocionada. Los demás levantaron sus copas y, por un momento, el mundo pareció un lugar más amable, donde las injusticias quedaban atrás y el amor tenía la última palabra. A pesar de la caída de Héctor Núñez, su hijo Eduardo y sus aliados, el caso de Roberto dejó en claro que el sistema de San Gabriel aún tenía heridas profundas que sanar. Inspirados por la valentía de Lucía y la resistencia de Roberto, los ciudadanos del pueblo comenzaron a unirse para iniciar un movimiento que demandaba transparencia y justicia real en las instituciones. Reuniones comunitarias, manifestaciones y la presión constante hicieron que surgieran nuevas voces en San Gabriel. Personas como la anciana sobreviviente del accidente, quien logró despertar del coma y contra todo pronóstico, alzó la voz para denunciar las mentiras y el abuso que casi acaban con su vida. Pronto, se convirtió en un símbolo de resistencia, desplazando la larga sombra del juez corrupto con un mensaje de lucha y esperanza. Mi papá siempre decía que la verdad duele, pero es la única capaz de salvarnos. Gracias a la valentía de una sola persona, aprendí que no importa lo pequeño que seas, si luchas por lo correcto, puedes cambiar el mundo. Así concluye la historia de una familia que, a pesar del sufrimiento, encontró en sí misma la fuerza para superar la injusticia y reconstruir su vida. Un recordatorio de que incluso en las más profundas adversidades siempre hay esperanza. ¿Y tú? ¿Qué harías por la verdad? Descubre más historias inspiradoras que alimentan la lucha por un mundo mejor.